¿Alguna vez ha amado a alguien tan profundamente que estuvo dispuesto a aguantar toda una década solo por una promesa? Y cuando por fin despertó, ¿se dio cuenta de que esa persona era la que más daño le hacía? Maureen O'Hara, la reina del Technicolor, guardó silencio durante 10 años en un matrimonio atormentador. Nadie lo sabía. Nadie se atrevía a preguntar, porque era demasiado orgullosa para quejarse. No solo fue traicionada por su marido, fue pisoteada por los medios de comunicación, calumniada, vilipendiada, en una época en la que una mujer que hablaba significaba incendiar su propia carrera. ¿Qué hizo Maureen O'Hara? ¿Lo soportó todo en silencio o luchó? Hoy escuchará esa historia, no porque sea trágica, sino porque en algún lugar tal vez hayas vivido el mismo tipo de dolor, hermoso a los ojos de los demás, pero que se rompe silenciosamente en tu propia casa. ¿Recuerdas aquellas apacibles noches de sábado en las que toda la familia se reunía en torno a un televisor en blanco y negro? Cuando sonaban las primeras notas de Milagro en la calle 34, o cuando la poderosa silueta de una mujer a caballo aparecía en el silencioso hombre. Esa era Maureen O'Hara, con su pelo rojo fuego, unos ojos que se negaban a bajar y una voz resuelta. No era solo una estrella de cine. Era el símbolo de una época en la que el cine aún desprendía el aroma de los sueños y la fe. La llamaban la reina del Technicolor porque iluminaba la pantalla como un fragmento inolvidable de la memoria. Pero Maureen no solo era guapa, fue una de las pocas actrices que se atrevió a rechazar papeles débiles, eligiendo en su lugar encarnar a mujeres con convicción, con dolor y con dignidad. En la década de 1940-1950, cuando Hollywood aún no estaba familiarizado con la voz de la mujer, Maureen se atrevió a ser ella misma, orgullosa, independiente y poco dispuesta a que la enfrentaran. Para el público estadounidense, ella era una pieza viva de la infancia, de los valores familiares, del coraje. Pero para la propia Maureen, ese protagonismo era solo la mitad de la historia. Detrás de la pantalla, su vida era un largo viaje de resistencia y silencio. Maureen Fitzsimons nació el 17 de agosto de 1920 en Dublín, Irlanda, en un hogar modesto con más libros que lujos. Su padre, Charles, era futbolista y empresario, y su madre, Marguerite, una antigua cantante de ópera. En una familia de 6 hijos, Maureen destacaba no solo por su llamativa belleza, sino por una férrea voluntad que se formó muy pronto. Desde muy joven amó el escenario, no por los focos, sino por la sensación de vivir la verdad a través de la emoción. Su madre creía en el arte, pero su padre le enseñó a mantenerse firme en la vida, como un hombre. Maureen creció a caballo entre dos mundos, el romance y la razón, la ternura y la dureza. Su carrera la llevó de Irlanda a Londres, y luego a Hollywood cuando aún no había cumplido los 20 años, sola en un país extranjero. Bajo luces deslumbrantes pero frías, se aferró con fuerza a su fe, en Dios, en el catolicismo y en el valor de la familia. En 1941 se casó con el director Will Price, un hombre que parecía inteligente, ingenioso y comprensivo con el mundo que ella habitaba. Juntos tuvieron una hija, Bronwyn, nacida en 1944, la mayor alegría de la vida de Maureen. Pero ese amor no pudo sobrevivir al alcohol, ni a las inseguridades de un hombre que se sentía pequeño al lado de su consumada esposa. Detrás de la imagen de una pareja perfecta de Hollywood, había un hogar lleno de dolor y soledad. Maureen confió una vez. Podía ser fuerte ante el mundo entero, pero cada vez que volvía a casa, solo quería ser una esposa corriente. Ese simple deseo nunca lo consiguió. Mientras toda América admiraba a Maureen O'Hara, en su propia casa vivía como una sombra. Entre los ataques de furia de su marido, sus palabras degradantes, entre largas noches llenas solo de suspiros silenciosos que su hija nunca oía. La has visto luchar en la pantalla. Ahora vea cómo luchó por sobrevivir entre bastidores, cuando la persona que más daño le hizo fue en la que más confiaba. Y este es el capítulo más oscuro de la vida de Maureen O'Hara, el marido disfrazado de diablo. Maureen O'Hara, la dama de hierro de Hollywood, se enfrentó en su día a John Wayne y al hombre tranquilo. Montó a caballo, disparó pistolas y desafió tormentas de nieve en la pantalla. Pero el mayor enemigo de su vida era el mismo hombre que una vez la llamó querida. En una pequeña cocina, a altas horas de la noche, se enjugaba las lágrimas a solas, por haber sido demasiado fuerte para el hombre al que llamaba marido, Will Price.
director, inteligente, encantador. Fue una vez el hombre al que ella confió su juventud. Pero pocos años después, ese hombre se convirtió en otra persona. Un borracho, un celoso, un amargado y, lo peor de todo, un cobarde. Él no la golpeó. No tuvo que hacerlo. Las palabras que pronunciaba cada noche bastaban para asfixiarla por dentro. ¿Quién te crees que eres para que la gente te adore así?, le gruñó una vez. Mientras su hija dormía en la habitación de al lado, solía llamarla estatua de hielo, alguien que actúa incluso en la vida real. La atrapó entre muros de alcohol y vergüenza, haciéndola sentir culpable de su propio éxito. Maureen O'Hara, que se había enfrentado a todo Hollywood, no pudo escapar de un matrimonio que la mataba día a día. No se fue, porque creía en Dios y en la santidad de los votos matrimoniales. Se quedó por su hija, por su honor, porque no quería ser vista como una esposa fracasada, y cada día que pasaba, apretaba los dientes, se tragaba las lágrimas. La mujer que el mundo entero admiraba, vivía como una prisionera en su propia casa. Podríamos decir que era tan tonta. Si yo fuera ella, ya le habría dejado. ¿Por qué soportar ese tipo de sufrimiento? ¿Cuándo escapará por fin de ese infierno? Exactamente en su 10º aniversario de boda, su cruel marido dejó un papel de divorcio y se marchó. Ningún abrazo para su hijo, ni una palabra a su mujer. El hombre que una vez prometió protegerla ante Dios, se marchó sin una sola mirada atrás. Maureen no gritó, no demandó, no acudió a la prensa para contar su dolor, no albergó odio, no lloró en público. Firmó tranquilamente el papel y regresó al plató, aún sonriente ante la cámara, pero detrás de esa sonrisa había un corazón maldecido por el mismo hombre que una vez juró protegerlo. Pero, ¿sabes qué? ¿Cuántas mujeres han vivido así? ¿Cuántas se han tragado las lágrimas por la noche? Se han levantado temprano para ser madre, esposa, el pilar de la familia y, sin embargo, ni una sola vez se han atrevido a decir «¿Estoy cansada?» Tal vez tú hayas sido como ella, soportándolo todo. Quizás tú, viendo este video, has vivido con un dolor que nadie conocía. Y si es así, no estás solo. Tal vez usted también se marchó alguna vez de un lugar al que llamaba hogar. Tal vez conozcas la sensación de volver a mirar una habitación familiar y no verte más en ella. Maureen O'Hara también lo sabía. Tras años de dolor y angustia, abandonó Hollywood, llevándose a su hija a vivir a una granja de Idaho y más tarde a Arizona, tierras alejadas de los focos, donde por fin podía respirar sin tener que actuar. Su última casa en Boise era pequeña, modesta, nada que ver con las glamurosas mansiones de otras estrellas de su época. Pero allí plantó flores, escribió sus memorias y, de vez en cuando, abría viejas cartas para reflexionar sobre una vida que había superado muchas tormentas. Cuando falleció en 2015, a los 95 años, muchos no tenían ni idea de cómo había vivido sus últimos años, de aquella casa, tranquila, sin fiestas, sin prensa. Solo quedaba una silla de madera frente al jardín, unos cuantos carteles viejos y la máquina de escribir donde escribió sus últimas palabras sobre una vida llena de orgullo. No dejó grandes riquezas, solo unos cientos de miles de dólares, la mayor parte destinados a su hija Bronwyn y a algunas organizaciones benéficas. Sus recuerdos: un cuadro regalado por John Wayne, el vestido rojo de El hombre tranquilo, la Biblia junto a su cama, fueron donados a un pequeño museo de Irlanda. Nadie se peleó por su herencia. Nadie entró a la fuerza. Nadie fue a la prensa a llorar ni a reclamar nada. Solo hubo una mujer que una vez conquistó todo Hollywood, que dejó este mundo en silencio. Pero es ese mismo silencio el que la gente nunca olvidará. Ahora, echemos la vista atrás, no solo a los papeles que interpretó, sino al verdadero legado que nos ha dejado. En la gran pantalla, Maureen O'Hara no era solo una estrella de cine, era una fuerza, un viento rojo ardiente que recorrió la edad de oro del cine. Mientras sus contemporáneas seguían interpretando a muñecas sonrientes, Maureen montaba a caballo, empuñaba pistolas, derribaba las puertas de los prejuicios y se convertía en una de las primeras mujeres que no necesitaban a un hombre para brillar. El hombre tranquilo, Río Grande, Milagro en la calle 34. Cada papel era un trozo de vida. Y en algún lugar de esos personajes, los espectadores no solo veían ficción, la veían a ella. Orgullosa, inflexible y nunca transigente, actuaba como si no estuviera actuando. Una simple inclinación de cabeza, una mirada penetrante
suficiente para silenciar un teatro entero. La gente no la recordaba porque fuera guapa, sino porque era real. Y ese tipo de verdad podía inspirar asombro o miedo. Trabajó con los más grandes: John Ford, Alfred Hitchcock, John Wayne. Pero nunca se dejó eclipsar por nadie. John Wayne, su legendario compañero en la pantalla durante décadas, dijo una vez: Maureen no me necesitaba para ser famosa, pero yo no podría haber hecho El hombre tranquilo sin ella. Maureen O'Hara se movía por Hollywood como una tormenta en calma. No necesitaba trucos, no necesitaba escándalos. Solo necesitaba una cosa: ser exactamente quien era. Y fue esa misma verdad la que la convirtió en una leyenda. Pero fue también esa misma verdad la que hizo su vida privada más solitaria con el tiempo. Porque cuanto más alto vuelas, más difícil es encontrar una mano lo bastante valiente para agarrarte con fuerza una vez que se desvanece el foco de atención. Pero entonces llegó la tormenta y fue empujada al abismo. Hollywood en los años 50, un mundo gobernado por hombres, donde se esperaba que las mujeres permanecieran en silencio. Pero Maureen O'Hara se negó a callar, y por eso se convirtió en un objetivo. En 1957, cuando era una de las estrellas más poderosas de la gran pantalla, fue acusada repentinamente por la revista Confidential, famosa por sus escándalos, en un artículo en el que afirmaba falsamente que Maureen O'Hara había tenido un comportamiento inapropiado con un hombre en el interior del teatro chino Grauman de Hollywood. Una mentira descarada y sin fundamento, publicada con un lenguaje sugestivo y degradante. Podría haberse quedado callada. Podría haberlo dejado pasar como muchos de sus compañeros. Pero no. Maureen no nació para sufrir en silencio. Presentó una demanda. Se presentó ante un tribunal de Los Ángeles y declaró con valentía: no soy solo una actriz, soy un ser humano, y no permitiré que nadie manche mi honor. Demostró que ni siquiera estaba en los CES en el momento que el artículo describe. Rodaba fuego sobre África y España. Nadie esperaba que esta mujer perfecta poseyera una determinación tan férrea. El pleito no era solo por la reputación personal. Fue el primer gran golpe que empezó a sacudir los cimientos del imperio de la prensa sensacionalista de aquella época. Confidential fue arrastrada a los tribunales, y pronto otras estrellas siguieron su ejemplo, convirtiendo la sala en lo que se llamaría el juicio de las 100 estrellas. Y aunque el jurado no pudo llegar a un veredicto final, las consecuencias fueron innegables. Confidential se desmoronó, enterrado en pleitos, perdió credibilidad y tuvo que revisar toda su dirección editorial. En cuanto a Maureen, no necesitaba un veredicto sobre el papel. Ya había ganado a los ojos del público, como una mujer que se atrevió a golpear directamente en la cara de un sistema que durante mucho tiempo había creído que las mujeres debían permanecer en silencio. Si Maureen O'Hara formó parte de tu infancia, si alguna vez te sentaste junto a tus padres a ver El hombre tranquilo, Milagro en la calle, 34 o cualquier película que te calentara el corazón, deja un comentario a continuación. Dinos, ¿qué es lo que más recuerdas de ella? Porque a veces, lo que mantiene a una persona viva para siempre no es su gloria, sino los recuerdos que deja en el corazón de los demás. Final Legacy se ofrece humildemente a ser el lugar que guarde esos recuerdos para ti, para que nunca se olviden.